¿Qué fue la escuela clásica? Escuela de pensamiento económico que se desarrolló desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX y cuyas principales figuras fueron Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo y John Stuart Mill. Es considerada por muchos la primera escuela económica moderna. No obstante, La riqueza de las naciones, de Adam Smith, es uno de los libros más leídos en la economía hasta la actualidad. Se refiere a una doctrina que defendió la libertad de producción y libertad de mercado con conceptos fundamentales de la escuela fisiocracia, adaptados por la economía clásica, llamada también economía liberal. En el funcionamiento de la economía clásica se consideró el reordenamiento al pensamiento económico, de forma próspera y natural, alejándose de una visión privilegiada de la autoridad pública. Los economistas clásicos de la época refutaban cualquier intervención gubernamental por medio de mecanismos que afectaran el funcionamiento, la cual representa uno de los principios dentro de las que son la escuela clásica, como por ejemplo, de ello vemos que no estaban a favor de regulaciones, cuotas, control de precios, etc. Entre sus representantes tenemos Adam Smith, David Ricardo y Jean Baptiste. Adam Smith nació en una pequeña ciudad al norte de Edimburgo. Fue un economista y filósofo. Su etapa fue en la economía clásica y precursor de la economía moderna. Principales obras son Teoría de los sentimientos morales. En ella, Smith define que la mezcla ponderada de simpatía hacia los sentimientos ajenos y de amor propio surgen valores morales que en la última instancia hacen posible que individuos interesados en sí mismos puedan convivir en una sociedad justa, pacífica, próspera y libre. La riqueza de las naciones. Adam Smith define que al permitir que las personas persigan libremente su propio interés en el mercado libre, sin regulación gubernamental, las naciones prosperarán. Pros y contras del porqué el padre de la economía de Adam Smith. Críticas. La idea principal de Adam Smith era que a través de la economía de mercado se puede alcanzar un bienestar integral, donde cada individuo lucha por lograr sus propios objetivos. Esto ha sido motivo de críticas de muchos autores, especialmente en Karl Marx, su propio exponente. Pros. Adam Smith fue uno de los teóricos más influyentes de la economía moderna. Destinó gran parte de su vida a idear una serie de conceptos que permitieron entender el comportamiento de los agentes económicos. Fue el precursor del capitalismo y del libre comercio. Vigencia de su pensamiento en la actualidad. La influencia que ejerce Adam Smith en el actual sistema económico capitalista es muy marcada, siendo que Smith fue uno de los mejores y más completos exponentes de la defensa del libre comercio. Es comprensible que los defensores del actual modelo encuentren en él una fuente de inspiración. Smith creía en el libre comercio, pero entendiéndolo como un mecanismo regulador que a la larga produciría un beneficio en todos los aspectos de la sociedad. David Ricardo. David Ricardo fue un economista británico y fue el tercero de los 17 hijos de Abigail Delbridge y Abraham Ricardo, corredor de bolsa que emigró de Holanda a Inglaterra. Se crió en una familia judía sefardí de origen portugués. Abandonó la escuela a los 14 años para trabajar en la agencia de corretaje de su padre. A los 21 años, se fugó con la cuáquera Priscilla Anne Wilkinson, convirtiéndose en contra de los deseos de su padre, al anglicanismo. Su padre lo repudió y su madre nunca volvió a hablar con él. Además de que las lecturas de las obras de Adam Smith lo impulsó, desde 1799, a dedicar gran parte de su tiempo al estudio de la economía. A los 25 años ya era rico gracias a sus inversiones en bolsa. Su retiro de los negocios le permitió dedicarse a trabajos intelectuales desde muy joven. Entre las contribuciones de David Ricardo tenemos 1. El valor del cambio se deriva de la escasez o del trabajo. 2.
El valor del trabajo es superior a lo que el capitalista paga en forma de salarios. 3. El número del valor está determinado no solo por el trabajo presente, sino también por el pasado. 4. Considera al trabajo como mercancía. 5. Habla de un precio natural del trabajo y un precio del mercado del mismo. El primero está determinado por los medios de subsistencia y el segundo por el crecimiento de la población. 6. Niega la renta absoluta y habla de la renta diferencial, basada en las diferencias de la fertilidad del suelo y en la cercanía o lejanía de los mercados. Entre sus obras principales tenemos a su primer título de teoría económica, El elevado precio de los lingotes, una prueba de la depreciación de los billetes bancarios, de 1809. Aunque su principal obra fue Principios de Economía Política y Tributación, de 1817. Jean-Baptiste Say, en su trabajo más conocido, Tratado de Economía Política, describe la composición y distribución de la riqueza. Además, introdujo la famosa ley de Say o ley de mercados, siguiendo la teoría clásica de Adam Smith y de David Ricardo. Esta teoría se describió como que la oferta crea su propia demanda, o sea que toda actividad productiva genera rentas, salarios y beneficios suficientes para adquirir los productos que lanza al mercado. En 1800 publicó Olby, Cómo reformar la moralidad de las naciones, y en 1803 publicó su trabajo más conocido, Tratado de Economía Política, sobre la composición y distribución de la riqueza. En este trabajo introdujo la famosa ley de Say o ley de mercados de Say, siguiendo la teoría clásica de Adam Smith y de David Ricardo, donde postuló que antes de poder demandar se debe producir para intercambiar con lo comprado. Esta teoría se describió como que la oferta crea su propia demanda.